Aries o lunación en casa 7. Bueno, yo creo que aquí Bueno, Aries, Juan, si arrancamos mientras tú estás ahí dibujando en el mandala los puntos estratégicos, si hay una carga energética de ascendente en Aries, Sol Aries o Luna Aries, es una luna que te invita en la casa 7, próxima a depurarse, porque hay que ver que en ese grado final de 29 también es como estar dando el último análisis. Los grados 29 de cualquier signo nos invitan a reevaluar ya al final para pasar, o la invitación de pasar día miércoles de la próxima semana. Si se da el martes, entonces día miércoles o jueves es algo que invita ya a la regeneración, que es lo que va a ocurrir cuando el Sol entre en Escorpio, y esto dará también lugar a la próxima luna llena que se dará en el eje de Escorpio-Tauro. Es decir, que esta luna nueva que se está dando en Libra para Aries en la casa 7 es la invitación contundente a mirar dos cosas. Me quedo en la crítica quironiana, dolor, porque es típico de que en este caso Aries tiene a Quirón, es portador de una herida, es lo que está diciendo, porta la herida que la veo reflejada en el otro. Y aquí sí que aplica este que hemos utilizado varias veces, Juan, de decir, no es que el otro me hiera, sino que me está tocando un punto sensible del cual yo ya vengo herido. Yo ya vengo lastimado. Entonces Quirón en Aries le está diciendo ascendentes, soles y lunas en Aries, nótese que usted trae una herida que no se la hizo el otro. El otro simplemente está mostrando o está tocando el hombro donde usted ya fue herido en el pasado, típico de Quirón, que está mostrando y sacando temas a colación del pasado y que todavía están ahí, superfluas, que todavía están ahí como sin saber y sin sentido. Y esta oposición que le hace la luna nueva es como la invitación a me quedo y me alejo totalmente de manera ariana, porque Aries tiende a alejarse. Aries cuando tiene una herida tiende a alejarse y poco relacionarse con el otro porque el otro me hirió. O a evadir también, que pueda caer en este tema de evado relacionarme con el otro, ¿sí? Porque me duele tanto lo que me hicieron que entonces no me voy a exponer. Y es al contrario, cómo encuentra ese par dentro de sí mismo y cómo relaciona esa herida para salir resiliente de esas experiencias que vivió en el pasado, y ahora en ese grado 29 de Libra se permite transformar la forma de amar o transformar el ideal que tiene para próximamente la luna llena que se va a formar en Escorpio Tauro le dé ese valor, ¿no? Y pueda sacar realmente una sustancia, algo provechoso para lo que vaya a estar viviendo más adelante, sobre todo en temas de relación. Claramente creo que es el signo que está haciendo más llamado a mirarse, es el signo que está haciendo más llamado a no buscar tanto en el otro, sino en sí mismo cómo puedo hacer. Pero